Dicho lo siguiente, vamos a darle la palabra al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Muchísimas gracias, secretaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy quisiera repasar un poco sobre las razones que llevaron al Gobierno de México, al presidente López Obrador, a implementar un programa como La Escuela es Nuestra, cuyos principios creo que vale la pena recordar. Desde que comenzaron las operaciones del programa a principios de octubre del año pasado, entre los materiales que reciben los comités escolares de administración participativa de cada plantel, como ustedes recuerdan, cada plantel forma su propio comité. A ellos se les da una carta para todas las comunidades escolares de nuestro país. En esa carta se constata que el señor presidente es consciente pues de todas las carencias que tiene las escuelas, sobre todo en estas zonas de muy alta marginación, zonas indígenas, y cómo muchas escuelas se encontraban sin siquiera lo elemental. También pues se apunta algo fundamental, que esta situación de las escuelas no necesariamente se da por falta de presupuesto, sino también porque los recursos eran mal aplicados en el pasado. Con La Escuela es Nuestra lo que se busca es que el dinero llegue directamente desde el gobierno federal hasta la propia escuela y que no pase por ninguna otra mano o intermediario. Y esto es lo que se hace ahora con el presupuesto destinado al mejoramiento, al mantenimiento de nuestras escuelas en todo el país, que es algo que podemos resumir en dos palabras: aplicarlo correctamente. ¿Quién decide en qué aplicarlo? Pues las propias comunidades escolares. ¿Quién más va a saber las necesidades de una escuela que la propia comunidad escolar? Ellos determinan qué mejoras, qué reparaciones, qué construcciones, qué equipamiento se debe de dar. Ellos determinan cómo organizarse para hacerlo y en qué plazos lo van a hacer. Cada comunidad sabe que este recurso va a llegar cada año, entonces también pueden pensar en inversiones que van a irse complementando a lo largo de los años y van dando soluciones concretas a sus problemas. Curiosamente, aquí se ha mencionado ya la necesidad por las cuestiones de higiene de la pandemia, de que las escuelas tengan agua potable, que tengan baños. Y muchas escuelas, desde antes de que apareciera siquiera el problema, han decidido que eso es en lo que van a invertir o ya invirtieron. Ellas, las comunidades, hacen rendir cada peso mucho más y mejor de lo que pueda hacerlo cualquier oficina de gobierno. Y una de las cosas que hemos encontrado es que cuando llega el recurso federal, también localmente hay muchísima inversión con el tequio, por ejemplo, en mano de obra, con materiales, con recursos, y que se multiplique el recurso en cada escuela. Es muy importante señalar que estos recursos que se les da, pues obviamente tienen todo un sistema de comprobación, de transparencia, bajo mecanismos sencillos pero efectivos, y que tienen una Contraloría Social que detalla bitácoras de ejecución de obra, en donde también se
presentan murales en las escuelas para que se dé el informe de en qué se está invirtiendo y en qué se está gastando. Y los integrantes de los comités escolares de administración participativa bimestralmente le presentan a la asamblea escolar el informe del control de gastos, de avance de ejecución de obra, del plan de trabajo que previamente fue aprobado por la misma asamblea, y obviamente de estas reuniones se levantan actas de rendición de cuentas que son las que van configurando el expediente de cada obra. Nadie cuida con mayor honestidad, nadie gasta con más sensatez y oportunidad los recursos que las propias comunidades. El programa La Escuela es Nuestra evita la corrupción, aporta elementos para que las comunidades se vuelvan más solidarias. Es además un gran esfuerzo que hace el presidente de inclusión, porque como él mismo ha dicho, pues entre todos debemos de gobernar, y el hecho de dirigir el gasto público hacia una obra concreta, pues es precisamente lo que llamamos democracia participativa. Se le está dando a la democracia sustancia. En el contexto de combate a la pandemia, al COVID-19, pues la Escuela es Nuestra ha adquirido una importancia vital, porque hay escuelas que no cuentan siquiera con estos servicios básicos necesarios, y con los recursos que distribuye el programa, las comunidades y escuelas están precisamente invirtiendo en agua potable, en baños, en materiales para limpieza, higiene, en jabón, en sus instalaciones. La Escuela es Nuestra cobra una enorme importancia en esta coyuntura, también económica y de derrama de recursos en la localidad, ya que el programa permite que esta construcción, en donde participan mano de obra local, personas de la comunidad, pues tenga una derrama económica para instalar sus sistemas de mantenimiento de agua potable, eléctricos, por ejemplo. La Escuela es Nuestra genera empleos directos en estos ya 50,000 puntos en todo el país, y empleos indirectos, imprescindibles para generar bienestar en una etapa de transición hacia la nueva normalidad. Dicho lo anterior, que creo que es muy importante recordar, cedo ahora la palabra a Gabriel García Hernández, después de que veamos un video que nos explica precisamente lo que acabamos de comentar, y después escucharemos al Coordinador General de Programas para el Desarrollo, quien nos hablará de los avances concretos del programa en estos últimos 15 días, desde la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar con todas y todos ustedes hasta el día de hoy. Corre video. El programa La Escuela es Nuestra representa uno de los cambios más importantes en la forma de administrar los recursos públicos en beneficio de las niñas y niños estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. La Escuela es Nuestra es un programa que hace llegar, de manera directa y sin intermediarios, los recursos para el mejoramiento y mantenimiento de las escuelas del país, administrados a través de los comités elegidos por la comunidad escolar. Este programa es un esfuerzo institucional de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Bienestar. Se trata de demostrar que el pueblo organizado es capaz de presentar excelentes resultados con honestidad, transparencia y sin corrupción, requisitos indispensables de la Cuarta Transformación. Por ello, conforme a los lineamientos de operación del programa La Escuela es Nuestra, los comités de administración participativa ejecutan el plan de trabajo, registran y documentan las operaciones que llevan a cabo, generan un informe de control de gastos de los avances de la ejecución del plan de trabajo, dan a conocer en el periódico mural de los planteles los informes con el control de gastos de los recursos ejercidos. Estamos seguros de que de esta manera avanzaremos en la construcción de una democracia participativa en la que el presupuesto público sea ejercido por el mismo pueblo.
estamos presentando el trabajo de Santa Catarina, municipio de Tezotlán, de la Escuela Técnica 32. Estas son las fotos del comienzo de la obra. Aquí anduvieron pintando todo lo que es esto. Aquí está el señor Don Guillermo, fue el que estuvo aquí trabajando. Aquí está, miren, ya aquí está ya terminado. Aquí, lo de la reparación de pisos, aquí pueden ver la loseta se levantó, se quitó todo, se levantó todo el piso. Ahí están, estuvieron trabajando. Material de educación física, papelería, material de red eléctrica, vida material la usa repetir barra, florera, cabanteca. Gobierno de México. Carlos Guzmán de Aba Noticias, dos preguntas. La primera, me surge una duda con lo que mencionaban de la pregunta del público. En la parte de electricidad, hasta donde yo me quedé en la parte de padre de familia, que también soy, de mis dos pequeñas, se nos ha enfatizado incluso con placas por parte de la Secretaría de Educación Pública de que los servicios públicos, el agua, lo que es de la luz, el teléfono, los paga la SEP. No sé si se tenía que ver esta parte de la pregunta del público con algunas cuestiones que se daban antes de que llegara este gobierno, de que a las escuelas se les amenazaba con el corte de luz, con esta cuestión de que la SEP no estaba pagando los servicios. Uno, si nos puede aclarar eso, ya sea el secretario o aquí la persona de los programas federales. Y la segunda, se ha hablado mucho de la parte de la reanudación de clases, de que empiece en septiembre el nuevo ciclo escolar, pero si nos puede adelantar cómo va la parte del nuevo programa Plan de Estudios que se iba a presentar, se iba a poner en marcha a partir del ciclo escolar 2020-2021, si se mantiene esta fecha y obviamente qué materias se van a incluir a partir del próximo ciclo escolar. Gracias, secretario. Muy bien. Sobre la primera pregunta, nosotros heredamos, por decirlo así, alrededor de 55,000 escuelas que no tenían agua potable. Esto lo platicamos en la reunión anterior, alrededor del 30% de las escuelas. Y obviamente, pues es una situación inaceptable y el señor presidente nos pidió ponernos a trabajar para que pudieran tener agua potable. Afortunadamente esto se empezó a hacer desde hace ya tiempo, desde que entramos, y esa cifra la hemos bajado del 30 al 13%. Y una parte del esfuerzo también ha sido gracias a la Escuela es Nuestra. La inversión en agua potable es algo muy importante porque hay lugares en donde no existe el servicio público de brindar el agua potable. Son lugares muy apartados que no tienen esa organización municipal, y lo mismo en el caso de la luz eléctrica. Entonces, es muy importante que con este recurso, si es la prioridad de la escuela, puedan usarlo para ello. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, en efecto, vamos a iniciar el próximo ciclo escolar con nuevos materiales de civismo, de ética, de formación en valores, de cultura de paz, que es lo que nos mandata el cambio al tercero constitucional, y es lo que llamamos una educación integral, una educación humanista. Vamos a seguir dándole mucho peso a las matemáticas, a la lectoescritura, a las ciencias, pero vamos a añadir todas estas materias. Y el señor presidente
derivado de la pandemia, y ya lo ha comentado en sus entrevistas en la mañana, también nos ha pedido que hagamos un esfuerzo muy importante para tener materiales de lo que podríamos llamar vida saludable, y se va a crear una nueva asignatura, vida saludable, que va a incluir varios temas. En primer lugar, todo lo relativo a la higiene personal. Nos vamos a internar en higiene familiar, o sea, vamos a invitar a madres y padres de familia a que, ya que hubo esta relación tan estrecha en el aprendizaje en casa, continúe la relación con la escuela y conozcan las bondades de muchas cosas que se imparten en la escuela. Uno de ellos es la higiene familiar y la higiene comunitaria. Eso nos va a llevar también a un programa de limpieza. No podemos tener higiene en un lugar donde hay mucho residuo sólido tirado, hay mucha focos de infección, de creación de vectores que luego son los que se crean ahí los mosquitos que dan el chikungunya y dan el dengue y todo ese tipo de enfermedades. Además de higiene y limpieza, va a haber nutrición. Uno de los problemas más serios es el tema de la diabetes. En México la diabetes está considerada una epidemia, entonces tenemos que aprender a comer. Otro es el ejercicio, tenemos que movernos, activación física, deporte escolar, educación física y finalmente no consumo de sustancias tóxicas. Y eso estará para el próximo ciclo escolar en una asignatura y en ética y civismo. Gracias.